ponemos a pensar, fíjense que el deltoides, me fui. El deltoides también podría entrar en la clasificación, ¿sí?, de músculo peniforme, multipeniforme, y al mismo tiempo es un músculo convergente, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro del pectoral mayor. Fíjense que se originan en un área muy ancha y todas las fibras que surgen, como si fueran, ¿viste?, como les dije hace un rato, ¿sí?, multipeniforme, ¿sí?, se terminan uniendo todos y formando el tendón de inserción distal. Estas palabras después las vamos a usar muchísimo, así que es para que se vayan acostumbrando. Yo voy a ir, en las primeras clases voy a ir mezclando y mechando lenguaje coloquial con el lenguaje propiamente anatómico y científico, para decirlo de alguna manera. Tenemos músculos cuadrados, ¿sí?, que es este. Que fíjense que tienen más o menos todos los lados iguales, pero puede llegar a ser más redondito, algunos más son más planos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos uno de los músculos que pueden ser cuadrados. Después, cuando veamos en segundo parcial bien músculos uno por uno, ¿sí?, o en grupos musculares, lo vamos a ir nombrando y yo les voy a ir preguntando qué tipo de músculo les parece que es, clasifíquenmelo, qué otra clasificación puede entrar y eso, ¿sí? Por las dudas, porque en los choice pueden aparecer alguno de músculo, este es tanto, o puede ser tanto. Van a ser una sola opción correcta o ninguna o todo según como esté formulada la pregunta. Algunos músculos es como que tienen una interrupción, es como que viene el músculo, sale del tendón de inserción, se forma, ¿sí?, como el vientre muscular, se interrumpe, hay un pedacito de cartílago, pero es muy chico, de cartílago, perdón, de fibras tendinosas muy chiquititas, y luego se forma otro y de ahí se va a insertar en su inserción distal. Justamente uno de esos músculos es el digástrico, ¿sí? Vamos a tener que está en la base o formando parte de lo que sería el piso de la boca, ¿sí? Si bien no es el principal del piso de la boca, pero es uno externo. Bien, fíjense que tenemos un vientre anterior, fíjense que acá se ve bien como un tendoncito, y encima tiene una estructura como que lo está sujetando al hueso, pero en realidad está suelto, el músculo solamente tiene ese tendón que lo va a unir o lo va a anclar para que pueda contraerse correctamente y no salga, ¿sí?, no se salga del lugar, no disloque. Y tenemos de vuelta, ¿sí?, el vientre posterior. Pero fíjense que este tendón que tiene entre los dos fascículos o dos vientres no está insertado en el hueso, tiene justamente esa cintilla fibrosa, si ese tendoncito, que lo va a mantener en su lugar, pero la idea es que se pueda desplazar. Bien, ¿músculos? ¿Alguna duda? Sí. Por ahora no, profe. No, profe. Clarito. Beto, porfis, si me escribe alguien en el chat porque yo quedo ciega, avísame, porfis. Pasamos a lo que es nervios. Empezamos la introducción de neuro sería, ¿sí? Cuando veamos ya en segundo parcial, ya el final de la cursada, arranquemos con neuro, algunas de estas cosas las vamos a repasar rápido, porque se supone que ya lo saben y se pueden tomar en el primer parcial, ¿bien? Así es el pie inicial para poder ver neuro, que ya es lo más complejo que tenemos en la materia. Ya van a ver que es bastante complicadito, nos cuesta entenderlo a veces. Entonces, ya más o menos las estructuras se lo mostré, igual ahora la vamos a ver, pero ¿qué es una neurona? Las neuronas son células, como vimos que tenemos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, no sé,
un linfocito, como puede ser un eritrocito, como puede ser un hepatocito, ¿sí? Tenemos neuronas, son células, la unidad mínima de vida, ¿bien? Entonces, justamente son células que están especializadas en recibir, procesar un estímulo y enviar una respuesta, ¿sí? Entonces, como ahí dice, reciben un estímulo, por lo tanto va a recibir una irritación, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ella va a tener que generar, ¿sí?, en el soma una respuesta ante ese estímulo y va a poder transmitirlo, la respuesta a través del axón, ¿sí? Bueno, se sabe que las neuronas ahora se logró que se puedan replicar muy específicamente algunas, y se sabe que, bueno, luego de cierto daño vuelven a tener cierta plasticidad, pero no, generalmente no pueden, no es como, por ejemplo, un hepatocito que vos tenés una lesión hepática y a menos que el daño sea constante, o por ejemplo, yo puedo haber trasplantes vivos de hepatocitos, ¿sí?, de hígado. Yo, una persona que está viva, le saco un pedazo del hígado, se lo implanta a otra persona, y las dos personas a lo largo de un tiempo van a terminar formando un hígado completo, ¿sí? Porque los hepatocitos tienen esa capacidad de regenerarse y de poder hacer mitosis que las neuronas no tienen. Una vez que hubo una lesión grande neuronal, lo más probable es que no se recupere nunca y quede una lesión permanente en la persona. El hígado, salvo que terminemos con una cirrosis o algo por el estilo, después en digestivo vamos a ir a hablar un poquito de eso, menos que termine con una lesión muy grande, que sea irreversible, que no pueda la célula ya esté dañada a tal punto que no puede volver a reproducirse, o porque es peligroso o no tiene los medios necesarios. Generalmente, si en condiciones normales, el hepatocito se reproduce y genera el órgano completo sin ningún problema. La neurona no. Entonces, la estructura ya más o menos la vimos. Fíjense que viene este árbol que se ve, ¿sí?, son las dendritas por donde va a llegar el estímulo, ¿sí? Esa irritación llega, ¿sí? Serían las aferencias, ¿sí?, llegan a través de las dendritas. Tenemos el soma o el cuerpo, y justamente es donde está el núcleo, donde tiene todo el ADN. Entonces, fíjense que las dendritas, por acá, vamos a ir a introducir ahora, en un rato lo vemos más completo, las dendritas, que son las conexiones de llegada, digamos, van a ser parte de lo que es sustancia blanca. Fíjense, y depende, van a ver que también la podemos llamar sustancia gris, depende de dónde está ubicada. En el caso de las dendritas, pues está muy cerca del soma, ¿bien? Entonces, el soma es el que va a producir, ¿sí?, esa respuesta, va a procesar lo que le llegó a través de las dendritas, lo procesa y va a alargar una respuesta justamente en esta estructura, que se forma el cono axonal. Después van a ver que en fisio, van a ver que es la información se da por pips y peps, no importa ahora, se los tiro porque después es muy fisiológico el tema de los pips y peps, que son justamente, es como que se crea un balance entre estimulación e inhibición para generar la respuesta. Si gana, ¿sí?, la parte de la estimulación, esto ocurre en el cono axónico, la información va a fluir, ¿sí?, a través del axón. El axón es el que va a llevar la respuesta. O, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si es una neurona que inerva músculo, la información del contraete al músculo le va a llegar por un axón, ¿sí? Van a ver que los axones pueden ser mielínicos o amielínicos, dependiendo dónde estén, y si justamente tienen estos nodos de Rambier, que son las estructuras donde no hay vaina de mielina, ¿sí?, que es un lípido que recubre el axón
¿sí? Estos que se ven amarillos, fíjense que están interrumpidas las vainas por estos nodos de Rambier, y es donde justamente a través, si es un axón mielínico, lo que genera esa vaina de mielina, esa vaina lipídica, es que la información vaya mucho más rápido. Si el axón es amielínico, la información va a llegar más lenta. Bueno, hay enfermedades degenerativas que se pierde la vaina de mielina, y si es información que tiene que llegar sí o sí a cierta velocidad para que se pueda producir los estímulos correctamente a las zonas periféricas, terminamos teniendo neuropatías importantes, ¿sí? Y fíjense que los axones se pueden ir dividiendo o uniendo, ¿sí? Para luego terminar en los botones sinápticos, que es donde la información, por ejemplo, si manda un neurotransmisor a través del botón sináptico, va a alargar el neurotransmisor para que contacte con otra célula, ¿sí? La célula receptora. Pero fíjense esto, importante, que el axón se puede dividir o juntar, lo cual eso es la estructura base de los plexos que van a ver en segundo parcial y los plexos que van a ver, ¿sí? Ahora en las clases que vienen. ¿Está bien? ¿Cómo está inervado un órgano? Sí, decime. Una pregunta. ¿Estos botones sinápticos estarían en contacto con otras dendritas que, digamos, como para hacer toda esta comunicación? Depende. Depende de dónde esté la neurona. Si estamos a nivel del sistema nervioso central, sí, los botones sinápticos van a estar contactando con dendritas. Pero, por ejemplo, si esa neurona va a estar inervando un músculo, va a estar justamente en contacto con las células musculares. ¿Está bien? Si estoy hablando de la inervación de, no sé, de sensitiva de, no sé, laringe, esos botones sinápticos le van a llevar y van a liberar los neurotransmisores a las células del órgano que vaya. ¿Está bien? Lo que sea que tenga que inervar. ¿Se entiende? No, es algo porque veo que el axón es más largo, digamos, no sé si el término es más largo, pero sí, es más extenso que, digamos, que, por ejemplo, el cuerpo del toma, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el axón nosotros los podemos ver. O sea, a ver, ahora vamos a ver, un nervio, por ejemplo, no sé, el nervio ciático, está formado por millones de axones que terminan haciendo una estructura macroscópica enorme así, con este diámetro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Que vos las dendritas generalmente no las podés ver, incluso en microscopía electrónica a veces cuesta, microscopio óptico cuesta un huevo verlas. Se pueden ver, por ejemplo, en las ganglionares del cerebelo, pero muchas veces vemos el cuerpo neuronal y nada más en microscopio óptico. Si vamos a un microscopio electrónico sí se ve todo. ¿Estamos? Pero justamente el tema es ese. El axón sí es la estructura de salida. La información tiene que viajar y, por ejemplo, tal vez un nervio, por ejemplo, hay nervios que tienen 1 metro de largo, ¿sí? De axones. Entonces, ese axón que se formó, por ejemplo, en corteza, tiene que viajar 1 metro para poder llegar a donde tiene que mandar la información, ¿está bien? Después eso en neuro lo vamos a ver bien y lo vamos a ir viendo a medida que van sumándose las clases, porque vamos viendo distintas cosas y van a poder ir conectando, ¿está bien? Pero tengan en claro eso, que el axón es el que lleva la información, es el cable, ¿sí? Que lleva la información, ya sea eléctrica o neurotransmisores o lo que sea, hasta donde tiene que llegar. Por ejemplo, el nervio ciático está formado por millones de axones para formar una estructura más o menos de 2 centímetros de diámetro, 1,5 centímetros, y ese conjunto de axones yo lo puedo ver reflejado en ese nervio. ¿Está bien? Son millones de axones. Bien, y acá volvemos lo mismo, más o menos como vimos en lo que es el músculo. De vuelta, si yo estoy diciendo que el nervio ciático está formado por millones de axones, sí, decime. No llegamos, ahora vamos.
tenemos un cuadrito. Por ejemplo, una cosa así, por ejemplo, el soma, ustedes van a ver que las dendritas, como les había dicho, a veces se toma como sustancia gris, hay gente que la toma como sustancia blanca porque es una conexión. Nosotros, depende de dónde estemos ubicados, lo vamos a tomar como sustancia gris. Pero el axón, siempre los axones, siempre van a ser sustancia blanca. Después lo vamos a ver, ahora tenemos un cuadrito. Entonces, como les decía en la parte de músculos, la estructura del axón es tan chiquitito que muchas veces ni siquiera en el microscopio óptico lo puedo ver, lo tengo que ver, ¿sí?, con microscopía electrónica. Pero, de vuelta, si quieren foto de eso también tengo un montón. Yo lo que puedo ver, me doy cuenta cuando corto un nervio, porque lo veo justamente de la estructura como se ve ahí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que tenemos acá. Es exactamente igual a lo que es el músculo. Tenemos un montón de fibras nerviosas y un montón de axones que encima van a tener algunos que van a ser mielínicos, algunos amielínicos, algunos de conducción rápida, de conducción corta justamente. Van a tener que llevan información, no sé, un nervio que lleva información de dolor y al lado tengo un nervio que lleve información de temperatura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos conjuntos de axones súper variados terminan formando, ¿sí?, fascículos y están rodeados, fíjense acá se ve, por el endoneuro. Entonces, el endoneuro me empaqueta un montón de axones. Al mismo tiempo, un montón de estos fascículos están unidos por el perineuro que envuelve los distintos fascículos. ¿Está bien? Y fíjense que, bueno, acá tenemos fibras de colágeno, tejido conjuntivo. No, eso mucho no me importa. Y fíjense que todos estos fascículos, todos acá hay un montón, ¿sí? Lo mismo que en el músculo tenemos arterias, venas y nervios. Y por otro lado tenemos el epineuro, que es la capa más externa, que está formada por células otra vez, de células de conectivo y colágeno. Entonces yo cuando veo un nervio, de vuelta puedo llegar a verlo todo desflecado como el músculo, porque yo le rompí las capas más externas y me quedó todo desflocado, ¿está bien? Entonces yo lo que voy a poder ver, como les decía, voy a ver el nervio entero y voy a poder ver fascículos en lo que es macro. Ya lo que es las fibras, si tengo suerte las puedo ver o en el microscopio óptico o ya directamente en el electrónico, no lo podemos ver. Entonces, justamente como yo les decía, esos axones que se están uniendo, se pueden unir, se pueden separar, terminan formándome los nervios. Entonces, los nervios van a ver que se van interconectando e interlazando, y justamente es lo que me va a terminar formando los plexos, como ya les dije, que lo vamos a ver ahora, plexos de inervación como es ahora se me fue en esplagno. Los van a ver los plexos, no sé, el lumbar, el plexo braquial, ¿sí?, que son los nervios que van a terminar dando inervación a los músculos para que le digan contraete, ¿sí?, entre otras cosas. Y eso en general. Entonces, importante saber que más o menos tener una idea de lo que estamos viendo en anato, lo que puedo ver y lo que no. Y saber que justamente adentro, ¿no?, sí, un nervio está formado por un montón y millones de axones con distintas estructuras. Fíjense que no solamente esto, como el músculo, como todo, tiende a estar compartimentalizado y tener cierto orden para que pueda cumplir su función, ¿sí? Esto lo vamos a ver, se ve mucho también en neuro. Esta diapo ya la mostré, ya la expliqué, y acá tenemos justamente lo que me preguntaban, sustancia gris y sustancia blanca. Fíjense lo que dice ahí. La sustancia blanca está principalmente compuesta por los axones
mielínicos, ¿sí? Como ya les había mostrado, eran esos bochones, ¿sí?, de lípido que se veían amarillo, que están recubriendo esa vaina de mielina que está recubriendo el axón, justamente que hace que el impulso, lo van a ver en fisio, sea saltatorio, por lo tanto va a ir mucho más rápido, ¿sí?, que si no tuviéramos mielina. Y la sustancia gris es el que tiene los cuerpos neuronales, tiene las dendritas y los axones amielínicos. ¿Está bien? Todo lo que no tiene mielina, básicamente. Entonces, por eso la pregunta, traten de acordarse de eso, lo más grande, así, a grandes rasgos, como para agarrar el choice, a menos que aparezca una dendrita o algo así. Sustancia blanca, axones. Sustancia gris va a ser los somas, mayoritariamente, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, acá tengo un corte, ¿sí? Un corte, ¿qué les parece que está? Si vengo así. ¿Qué corte es? ¿Coronal, sagital o longitudinal? ¡Pac! ¿Dónde señalás, profe, que no veo? Ah, no se ve. Por ejemplo, un corte así. ¡Pac! Transversal. Y estoy viendo la cara superior del corte. Un corte horizontal. Bien, sí, perfecto. Bien. Fíjense lo que estoy viendo. Esto es una médula espinal. Fíjense que en este caso se ve literalmente, no exactamente así, pero se ve como más oscuro. Se ve lo que es la sustancia gris, donde están todos los somas neuronales. Y lo más clarito de la periferia son todos los axones. Es la sustancia blanca. Vamos a ver que en este caso es la médula. Después vamos a ver, por ejemplo, en el encéfalo, esta relación sin Beyer-T. La sustancia gris está hacia afuera, la sustancia blanca está hacia adentro. ¿Sí? Pero para que vean que esto se ve. Y bueno, acá lo tenemos. Fíjense estos ojitos que se ven por acá. Estos ojitos son los cuerpos neuronales. Y todas estas fibras que se ven acá, estas todas estiraditas, se pueden llegar a hacer axones amielínicos. Y acá está la sustancia blanca, fíjense que se ve como todos los puntitos de cada uno de los nervios, de los axones en realidad. Bueno, acá lo tenemos otra vez la relación entre sustancia gris y blanca, pero en el encéfalo. Este corte, ¿qué les parece? Estoy cortando así, estoy viendo la sección posterior del corte, estoy viendo la parte occipital del corte. Bueno, no estamos a nivel occipital, pero no importa, estamos a nivel temporal. Y parietal hacia arriba. Es un corte coronal. Bien, ¿se entendió? Genial. Fíjense cómo se ve acá la sustancia gris hacia afuera, ¿sí? Todos los somas, dendritas y axones amielínicos hacia afuera, y hacia adentro toda la sustancia blanca, ¿sí? Todas las conexiones. Fíjense, lo tiro ahora si no se lo acuerdan no me interesa, que acá estoy, en medio de la sustancia blanca estoy teniendo sustancia gris, ¿sí? Estos son los ganglios de la base. No importa, no estamos ahora para esto. Es la primera clase de anato, ¿sí? Y fíjense que tenemos vasos también, pero bueno, la idea es sustancia gris periférica, sustancia blanca, ¿sí? Es central, en la médula la relación ni se invierte. Bueno, ¿cómo está dispuesto estructuralmente toda lo que es la parte nerviosa, ¿sí? Todo lo que sería neuro? Sería introducción a neuro 1.0, ¿sí? Bien. Tanto funcional como estructuralmente voy a tener un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿sí? En lo que es el sistema nervioso central lo voy a tener justamente, se llama sistema nervioso central, porque está todo a nivel de línea media, ¿sí? Estaría todo axial. Entonces, otra cosa que es importante, todo lo que es el sistema nervioso está organizado en forma jerárquica. Generalmente todo lo que es central va a ser lo que va a estar mandando la información y tratando de controlar
todo lo que es periférico, ¿sí? Es como que tiene una organización jerárquica centrífuga, ¿sí? Centrífuga va del centro hacia afuera. Entonces, para ver qué pasa eso en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Es exactamente lo mismo, ¿sí? El orden jerárquico. Entonces, tenemos el sistema nervioso central, ¿sí? Línea media del cuerpo, está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, ¿sí? Tenemos varias estructuras. El cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Después creo que hay una imagen, ahora después se los muestro. Y por debajo del tronco del encéfalo tenemos la médula espinal. Esto es lo mayor complejidad tiene, ¿sí? Es lo más evolucionado, por lo tanto es el orden jerárquico. A la cabeza de todo tenemos el cerebro, ¿sí? Todo lo que es encéfalo. Y después tenemos el sistema nervioso periférico. Justamente es lo que está hacia afuera, ya no está en estructuras centrales. Y vamos a tener los que son las vías por un lado, que tenemos vías aferentes y eferentes, son la información de la periférica va a llegar o va a intentar llegar al sistema nervioso central, ¿sí? Eso sería una vía aferente. Vengo, no sé, el estímulo de tocar o agarrar la botella de alcohol, ¿sí? La información de logré agarrarla, está fría, ¿sí? Yo, por ejemplo, al decir está fría, la información fue por una vía aferente. Llegó al sistema nervioso central, mis neuronas lo procesaron y dijeron, está fría, ¿sí? En cambio, claro, las vías eferentes, sí, decime. No, es como recibir. Claro, la información, las vías aferentes son centrípetas, van de la periferia hacia el centro, ¿sí? Claro. Llega la información. Y las vías eferentes, la información se genera a nivel del sistema nervioso central y va hacia la periferia. Justamente yo quiero ir a agarrar la botella, estoy pensando, quiero ir a agarrar la botella, la información para poder extender mi miembro superior, extender los dedos, cerrarlos alrededor de la botella, apretar con la suficiente cantidad de fuerza para no romperla o que no se me caiga, ¿sí? La está generando el sistema nervioso central. Por lo tanto, viajó por una vía eferente, ¿sí? Una vía centrífuga, ¿sí? Y la información llegó a donde tenía que llegar para estimular al músculo y decirle contraete. ¿Estamos? Después, tenemos dentro de las vías eferentes, vamos a tener el sistema nervioso autónomo somático y el sistema nervioso autónomo. El somático es más o menos lo que le dije recién. Sale del sistema nervioso central la información para que yo pueda extender los músculos y llegue a poder agarrar la botella. Y en el caso del sistema nervioso autónomo, tenemos dividido en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo estoy caminando a las 3 de la mañana por el medio de una calle oscura, que no hay nadie alrededor y se me acerca una persona que tiene, va a sonar feo lo que voy a decir, pero tiene pinta de que me viene a robar, ¿sí? Estoy haciendo portación de cara, pero no, la idea es que entiendan el concepto, no es nada, o sea, yo estoy presintiendo que algo estoy en una situación complicada. Exacto, estoy en una situación complicada. Entonces, este sistema autónomo va a estar fluctuando entre lo que es simpático y parasimpático todo el tiempo. Los dos están todo el tiempo funcionales, pero en algún momento uno va a predisponer sobre otro. ¿Está bien? Entonces, si yo presiento que me vienen a atacar, estoy en peligro, tengo que salir corriendo, va a estar justamente el sistema simpático prevaleciendo, porque es el de el llamado de la huida, ¿sí?
el del estrés. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar el sistema nervioso autónomo controlando a distintos órganos, por ejemplo. El sistema simpático va a hacer que el corazón se acelere y bombee más, ¿sí? Aumente la frecuencia cardíaca para que a mí me llegue la sangre a los miembros inferiores, me llegue más cantidad de sangre para que los miembros inferiores estén bien irrigados, para que llegue bien la información que tiene que llegar y yo poder salir corriendo. ¿Está bien? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué más? Voy a hacer una midriasis. Claro, voy a hacer una midriasis, las pupilas se me van a dilatar para poder ver y no chocarme con nada y estar alerta. ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que es el sistema simpático? Sí, sí. Después, si yo terminé de comer un asado recién, vino el postre, me comí el postre. Entonces, yo si quiero, estoy llena como un globo de haber comido, si quiero levantarme de la silla y salir corriendo, voy a tener un dolor de estómago y de piernas que me voy a estar muriendo, chicos. No sé si alguna vez le pasaron. O mismo también, de repente están en la parada del colectivo, llegan a la parada del colectivo, tienen que correr el bondi y no llegaron a hacer el switch, ¿está bien? Y quedó el sistema parasimpático ahí tecleando, pero estaba yo, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El sistema parasimpático también se lo conoce como el de post-ingesta, ¿está bien? O el de ahorro de energía. ¿Por qué? Cuando está activado el sistema parasimpático, justamente lo que voy a hacer es ahorrar energía. Voy a tener todo, la sangre, por ejemplo, distribuida en lo que es el estómago, los intestinos. ¿Por qué? Necesito que estén bien irrigados esos órganos para cuando uno hace la digestión pueda tener más posibilidad de absorber los nutrientes. ¿Les pasa que le agarra el sueñito también postprandial los domingos a la tarde? Es exactamente lo mismo. Hizo switch para parasimpático. Switch no, porque los dos están prendidos todo el tiempo, pero está prevaleciendo el parasimpático y no me está llegando tanta sangre, ¿sí?, a cerebro. Me llega más tengo toda la sangre concentrada en abdomen. Como les decía recién, salir corriendo, algún calambre que les va a doler todo, porque estaban en pleno parasimpático y quisieron sacar el simpático de una y no funcionó. Está bien, a veces pasa eso. ¿Se entiende la diferencia del sistema nervioso simpático? Sí, El parasimpático es el postprandial o el de ahorro de energía. Bien. Vamos a lo que son vasos. Tenemos distintos tipos de vasos, ¿sí? Vasos arteriales, vasos venosos y vasos linfáticos. Los linfáticos, por lo menos todo lo que es linfáticos en la cursada, si bien es muy importante, en la cursada nuestra no va en el programa. Yo les voy a explicar en su momento algunos conceptos para que tengan para la vida, básicamente. Por ejemplo, traten de relacionar cuando ven todo lo que son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y eso, vendría a ser todo lo que es el sistema de vigilancia del cuerpo. Por ejemplo, no sé, me agarré el COVID, ¿sí? Tanto la información de las células de nuestra inmunidad como el propio virus tal vez va a viajar por estos vasos linfáticos. Por ejemplo, la célula dendrítica va por los vasos linfáticos y va a ir a los ganglios linfáticos llevando la información que se encontró, no sé, en mi faringe, en mi rinofaringe, porque estoy incubando ahí el virus del COVID, ¿está bien? ¿Se entiende más o menos? Para que tengan una idea, después lo vamos a ir ampliando, pero no, linfáticos, si bien me interesa que sepan el concepto para poder estar ubicados, y más ahora con todo lo que estamos viviendo, pero no entra en el programa. Entonces, hay 3 tipos de vasos: arteriales, venosos y linfáticos. Los vasos arteriales generalmente son los de mayor calibre,
lo que se van a encargar es llevar, en su gran mayoría, la sangre oxigenada desde el corazón hasta las distintas partes del cuerpo, por lo tanto van a ser los que llevan los nutrientes. Las arterias, esto sí es, van a ver que hay una diferencia con la semana que viene lo vemos, con lo que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada, ¿sí? Lleva sangre carboxigenada, pero la regla de oro de los vasos arteriales es que salen de los ventrículos cardíacos. Independientemente de que lleven sangre oxigenada o carboxigenada, que la única excepción, ¿sí?, es esa arteria, todos los vasos arteriales van a salir originariamente de los ventrículos, tanto derecho o izquierdo, ¿sí? Las paredes van a ser mucho más resistentes y elásticas, ¿sí?, que la de las venas, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es esto? La semana que viene lo vamos a ver, pero los vasos arteriales manejan una presión, ¿sí?, de 120-80 milímetros de mercurio, a diferencia de los vasos venosos que llevan una presión de 0 a 10, ponele 15 con toda la furia, dentro de las condiciones normales, ¿sí? Entonces, necesita que la pared de la arteria sea mucho más resistente, ¿sí?, y que elástica, porque se pueda expandir y al mismo tiempo pueda volver, ¿sí?, a su posición original y mantenerse ahí para que no hagamos un aneurisma, por ejemplo. Después eso también, neuro. Pero se entiende que los vasos arteriales, al trabajar con presiones dentro de todo mucho más altas que los venosos, necesitan tener una pared más gruesa. Por lo tanto, van a tener, todos los vasos tienen una túnica interna, una media y una externa. ¿Cuál es la gran diferencia? Es cómo están compuestas estas capas. Entonces, la túnica interna es el endotelio. Esos en todas son iguales, ¿sí? Es una sola capita, ¿sí?, que tampoco nadie se lo va a preguntar, pero es una sola capa de células, ¿sí?, de epitelio plano, no importa. Cuestión, la túnica media sí es la más importante porque me va a diferenciar justamente qué vaso es un vaso arterial o uno venoso. En el caso de lo arterial, la túnica media tenemos músculo liso y fibras elásticas. Justamente es lo que le da la funcionalidad al vaso en el caso de las arterias. Justamente tiene un músculo, varias capas de músculo liso, mucho más gruesa que la venosa, y tiene literalmente las fibras elásticas son mucho más resistentes y elásticas propiamente dichas que las que son las de las venas. Bien, entonces justamente ¿cómo diferencio una arteria de una vena? Por la túnica media, en el caso de histología, por ejemplo. Sino en el caso de la macro, ¿sí?, como podríamos ver en cualquier paciente, generalmente los vasos arteriales tienden a estar protegidos por estructuras y las propias venas. Es como que las venas tienden a estar rodeándolas, porque no es lo mismo que yo me corte una vena, que bueno, aprieto y la remamos bastante bien, depende del vaso, ¿no?, el diámetro. Pero si yo me llevo a cortar una arteria, va tanta la presión que me puedo llegar a desangrar y morirme. ¿Está bien? Y no hay forma a veces de pararla. Después les contaré anécdotas como para que se acuerden la diferencia bien. Y la túnica externa, ¿sí?, son fibras de colágeno, son parte de lo que es tejido conectivo, ¿sí?, que le da soporte. Bien. Y las venas, fíjense acá. Nosotros, ojo que hay algunas trampitas que están puestas a propósito, pero generalmente vamos a ver como las arterias en rojo y las venas en azul. Esto es porque, bueno, deben haber visto en alguna foto de Instagram o algo así, que si ustedes ven la sangre arterial es mucho más oscura que la venosa. La venosa es que tiende a ser más brillante, para decirlo de alguna manera. En cambio, la arterial es mucho más como oscura, básicamente, ¿sí? Por eso se las pone como roja. Entonces, las venas... ¿Sí? La diferencia, disculpen, sí. de la túnica media. La túnica media
una arteria era músculo liso y en la túnica media de las venas? Estructuralmente son las dos iguales. La diferencia, mira, espera que ahí estoy tratando de volver. La túnica media, esto es lo que le decía. Esto en todas, tanto arteria, vena o linfático, es igual, ¿sí? Todas tienen un endotelio, todas tienen células de músculo liso y fibras elásticas, y todas tienen la túnica externa con fibras de colágeno. La diferencia, y cómo yo las diferencio, es la composición de la túnica media. Vamos a ver que las células de músculo liso, las capas que tiene de músculo liso, los vasos arteriales, es mucho más gruesa, tiene más capas. La arterial tiene, pero es mucho más finita. Y las fibras elásticas, literalmente, ahora para la semana que viene vamos a ver que las arterias, tenemos tipos distintos de arterias, y una, por ejemplo, la aorta, es justamente una arteria elástica. No es una arteria común porque tiene una reverenda capa gigante de fibras elásticas para que pueda, cuando el corazón le expulsa toda la bocanada, ¿sí?, de sangre, cuando se abrió, ¿sí?, las válvulas semilunares, se abre y la aorta hace esto, ¡tuc!, y vuelve, ¿sí? Es como que late también junto con el corazón. ¿Se entiende más o menos el concepto? Después, la semana que viene, lo vamos a charlar un montón esto, porque es súper importante. Pero la diferencia es esa, la diferencia de entre los tres vasos está en la túnica media. La arteria es la que tiene todo por demás, ¿sí? Por lo tanto, si yo me voy, lo que les estaba por decir justamente ahora, si yo me voy a la macro, ¿sí?, y que es la base del concepto de por qué puedo tomar la presión arterial, después lo vamos a ver, es que justamente las venas son colapsables. La arteria, cuando yo trato de tomar la presión, estoy intentando colapsarla, ¿sí? Por eso no puedo estar con el manguito a la persona, tener 3 horas el manguito puesto a la persona, porque le estoy haciendo un daño. Si tarda unos segundos no está mal, pero si tarda mucho tiempo es complicado. Entonces, venas, van a ver, de vuelta en un rato lo hablamos, como nosotros no vamos a tener prácticos, que realmente ustedes tenían 1 por cuatrimestre, ahora no lo vamos a tener por el tema de las aulas y todo, pero tenemos la clase de integración presencial, después eso lo charlamos. La cuestión es que yo les voy a invitar a ir a un lugar para mirar estas cosas, y van a ver que las arterias generalmente no colapsan. Yo las aprieto y cuando suelto vuelven a su lugar. Las venas son colapsables, justamente como tienen menos túnicas con fibras elásticas, tienen menor cantidad de fibras elásticas, entonces se colapsan. Yo las aprieto y colapsan, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho que las arterias, una de las cosas así básicas de cómo reconocer una arteria anatómicamente hablando es porque el origen de las arterias son los ventrículos. Las venas van a surgir de la periferia de los tejidos y el objetivo de las venas es llevar la sangre carboxigenada al corazón, ¿sí? Van a llegar a las aurículas. La semana que viene esto se va a quedar muchísimo más claro. Pero entonces, arteria hace circulación centrífuga. Las venas hacen circulación centrípeta, ¿sí? El objetivo de las venas es llevar la sangre a las aurículas, llevar la sangre al corazón, de la periferia al corazón. Con todo lo que implica, ¿sí? Los desechos, el dióxido de carbono, etc. Entonces, de vuelta, las capas son las mismas, así que no me voy a explayar en ello. La diferencia es justamente que la túnica media está formada por músculo liso y fibras elásticas, pero las capitas son mucho más delgadas, por lo tanto son colapsables. Irrigación. De vuelta, acá, las arterias se encargan de llevar los nutrientes y todos los gases, ¿sí?, mayoritariamente el oxígeno, a los tejidos. Por lo tanto, es el que me va a formar para la semana que viene, que lo tienen que saber, como saben su canción favorita, es el circuito mayor y menor. Entonces, las arterias llevan nutrientes, salen
de los ventrículos y van a llegar a los tejidos. Hacen circulación centrífuga. Y el drenaje venoso o retorno venoso está dado por las venas, que son colapsables, y su objetivo es llegar al corazón. Van de periferia al corazón, o sea que es centrípeto. Lecho vascular. De vuelta, esto es como, no sé cómo se los habrá explicado Beto, es como la posición anatómica y los parámetros que usamos en anatomía. Usamos una persona estándar, ¿sí? En fin, cuestión, el lecho vascular, en la gran mayoría de las veces, que sería el circuito mayor y menor, sale una arteria, se va convirtiendo en arterias más chiquititas, se va dividiendo, ¿sí?, en arteriolas, ¿sí?, hasta llegar, se va achicando, hasta llegar, no sé, generalmente suele ser en tejido periférico, a formar un lecho capilar. Se capilarizan. Una vez que hicieron la hematosis, ¿sí?, hicieron el intercambio gaseoso, de ese lecho capilar va a salir una vénula, que se va a ir cada vez convirtiendo en un vaso más grande hasta formar un vaso, sí, una vena, y de ahí llegar, no sé, vena cava superior o inferior, ¿sí?, hasta llegar a alguna de las aurículas, generalmente aurícula derecha, ¿sí? Entonces, lo normal es esto, arteria se va achicando en arteriolas más chiquitas, lecho capilar, salen vénulas, se van convirtiendo en venas más grandes, llegan al corazón. ¿Qué pasa? Vamos a tener algunas excepciones que las vamos a ver en hígado, las vamos a ver en neuro y me falta una. Y en digestivo de nuevo. ¿Sí? Entonces, lo normalmente es esto. Después las excepciones, que las van a tener que saber, las vamos a ver. Porque no siempre, y en riñón, perdón. A veces, por ejemplo, en riñón tenemos arteriola capilar, arteriola. ¿Sí? Pero bueno, justamente cuando pasan estas cosas es porque tiene una función muy específica, no solamente el hacer intercambio gaseoso, ¿está bien? O sea, para la primera clase, con que sepan esto, arteria, se convierte en arterias más chiquitas, arteriolas capilares, sale una vénula, se va haciendo venas cada vez más grandes, llegan al corazón. Y con eso estamos bien por ahora. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. No, profe. Esperen que seguimos, ¿eh? No terminamos. Justo me está escribiendo una de las chicos. 2 segundos, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, Beto, ¿qué querés decir? Sí, Perdón, se escucha. que me escribió Gerald que le pasó algo. Deciles. No, que quería, porque ya estamos terminando, pero quería comentarles, todos estos temas van a estar en el Classroom. Ahora termina la clase, Alicia les va a responder sus dudas existenciales que tengan. Sí, les paso el power de presentación, perdón la disponibilidad. Si tienen alguna... Hay un video subido en el Classroom que explica la clase en prácticamente 20 minutos, creo. Así que no se preocupen porque son las mismas diapositivas. Tienen el PDF de la clase para estudiarlo. Esta clase es importantísima que ustedes lo sepan porque a partir de acá yo en parcial o en repechaje se toman muchas preguntas de esta primera clase. Porque generalmente, mira, lo que nos sucede todos los años es que los pibes saben corazón, saben sistema nervioso, saben miembro inferior, recorrido de arteria, músculos, todo, pero no me saben decir ejes, no me saben decir planos de sección, no me saben decir características de huesos planos, cortos, anchos y mixtos. Les
Les pregunto por circuito mayor, circuito menor, que lo vamos a ver con más detalle la próxima clase, y no lo saben explicar. Y nada, me silencio porque tengo un eco terrible acá. No, yo ahí me silencio ahora, después lo vuelvo a poner. Soy yo, perdón. Ah, bueno, y justamente esta clase, como le vuelvo a repetir, es importantísima. Si bien son puras generalidades, son cosas que los alumnos lo dejan para último momento. Dejan por último momento, o no les interesa, o dije, bueno, hay cosas más relevantes para estudiar, que sí las hay, pero esto es la base. También la forma de ustedes de poder expresarse, como les vuelvo a repetir por quinta vez. Si a mí en un repechaje oral me decís dónde se encuentra, por ejemplo, el músculo deltoides, me decís, está al costadito de encima recubriendo, no. Se encuentra insertado en una región determinada, acompañando a determinado hueso de características tanto. ¿Ven? Así que esas cosas son importantísimas. Listo. Gracias, Beto. Sí, chicos, esto es como les venimos diciendo, creo que torturándolos desde el principio. Es la base, es el idioma que a partir de hoy van a empezar a usar. Yo, como les dije, en las primeras clases, tanto los chicos como yo, vamos a hablar con idioma coloquial, y yo, en mi caso, por lo que hago, tiendo a ser bastante poco académica con el lenguaje, porque mi objetivo